Entonces, fíjense, esta es la última clase de la unidad 3, ¿cierto? Eh, es la última clase de la unidad 3. Eh, Esta última clase tiene que ver con otras técnicas de aprendizaje no supervisado. ¿Alguno quiere hacer un resumen de algo en particular de no supervisado? ¿Cuál es una de las cualidades importantes del no supervisado? Que a nivel de los datos, ¿cuál es la característica más relevante con respecto a los datos del supervisado? Cuéntenme, ¿cuál es la diferencia más resaltante del no supervisado? ¿Cuál es la característica que tienen esos datos? El agrupamiento, profe. Sí, sí. Esos datos son datos con qué característica. ¿Ah? Son datos que en particular no tienen etiqueta. ¿Se acuerdan? En el agrupamiento, el elemento fundamental es que son datos que uno llama que no están etiquetados. Es decir, que no hay una variable objetivo que uno quiera tratar para clasificar o predecir o reconocer. ¿Cierto? Y entonces, en el no supervisado, como no hay una variable objetivo, hay un aspecto en particular que es importante, que es la función de qué, que es la que guía todo el proceso de agrupamiento. La función de qué, que es la que me indicaba qué yo iba a hacer con los datos. La función ¿se acuerdan? La función de similitud o semejanza. Eh, Ese era el gran dato, el gran elemento. Al final me van a hablar un poquito de lo que están pensando como proyecto. Entonces, fíjense que la función de similitud es clave, porque la función de similitud es la que nos va a indicar la manera como se van a agregar los datos. Acuérdense que aquí lo que estamos construyendo son grupos y esa agregación es guiado por esa función. El otro aspecto interesante es que habíamos dicho que había diferentes tipos o clases de algoritmos de agrupamiento. Y los que trabajamos la semana pasada eran basados en qué. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Como que lo han leído y acuérdense que tienen la tarea de aquí al domingo. De los que vimos la semana pasada eran basados en. Fíjense que el título de esta semana es basado en densidad. Es decir, que los que vimos la pasada eran basados en qué, Esteban o Catherine. En distancia. Correcto, basada en distancia. Era basado en la distancia que había entre los datos, ¿cierto? Así que yo tenía que calcular la distancia entre los datos. Y aunque yo buscaba construir grupos en los cuales la distancia de los elementos del grupo fuera qué. Fuera que esa distancia. Hola, Erickson. Esa distancia entre los grupos tenía que ser qué. Es decir, entre los grupos tenía que ser qué y de los miembros de un grupo tenía que ser cómo, esa distancia. ¿Ah? De los miembros del grupo cercana y entre grupos lejana. Correcto. Yo quería minimizar las que estaban dentro de un grupo y maximizar las que estaban en grupos diferentes. Y fíjense que sin querer, con ese comentario que hace Catherine, esa era la famosa medida que vimos de calidad que se llamaba índice silueta. Hay otras, pero esa es la más común. El índice silueta es la métrica de calidad. Cuando yo uso técnicas de clustering basadas en distancia, el índice
calidad es el índice silueta, la métrica de calidad, que normalmente varía entre -1 y 1. -1 perfecto, -1 muy malo y 0 cuando hay cierto solapamiento. Eso es a grosso modo lo que nos permite medir el índice de silueta. Entonces, esta semana vamos a ver otras técnicas. Otra técnica totalmente distinta a la de distancia, como dijo Catherine. Y esta otra técnica, basada en densidad, fíjense que ya estoy hablando de otro criterio. Entonces vamos a tener que definir a qué vamos a llamar densidad. Y en el mundo supervisado, perdón, no supervisado, sí es muy importante escoger la técnica, porque si uno se equivoca, los agrupamientos que va a hacer es muy malo. Si la diferencia de supervisado, donde hay diferencia entre las técnicas, pero viene dado más llamémoslo así, por la calidad de la técnica, en este caso sí es completamente distinto, porque este no viene dado por la calidad. Este viene dado porque según el tipo de dato, cambia completamente cambia completamente la técnica que debo usar. Entonces, si hay un impacto real entre la técnica que debo usar y el dato. Entonces, si yo para ciertos tipos de datos uso clustering basado en distancia y los datos no lo permiten, pues me va a salir resultados muy malos. Entonces, bueno, vamos a estudiar eso hoy. Vamos a estudiar estas otras técnicas basadas en densidad. Van a ver que vamos a hacer un paseo por un buen grupo. Entonces, este es un buen ejemplo. Fíjense que acá, si yo usara lo que ustedes están viendo acá es cómo se encuentran los datos en el lado azul. Y si yo usara una métrica basada en distancia, los grupos que construiría son totalmente distintos a los que estamos viendo acá. Para estos tipos de datos, las únicas técnicas que servirían son los basados en densidad, porque son los que me permitirían hacer estos agrupamientos que ustedes ven acá, que son bastante extraños. Si fuera basado en densidad, perdón, basado en distancia, quizás por acá habría un grupo, por acá habría otro grupo, por acá, quizás se lo conseguiría sin problema, pero por acá se perdería, por acá también. Entonces, solamente los basados en densidad conseguirían así clústeres. Fíjense que los basados en distancia normalmente eran clústeres que eran concéntricos, es decir, que seguían algún tipo de agrupamiento que formaban círculos o cuestiones por eso. El mejor ejemplo era Camín, si se acuerdan, ¿no? Cómo funcionaba Camín. Entonces, los basados en densidad permiten construir. Este, por ejemplo, funcionaría muy bien en los que vimos la semana pasada, hacer este tipo de agrupamiento. Pero, por ejemplo, para este ya tendríamos problemas. Es decir, no lo conseguiría. Además de que los basados en distancia, el jerárquico no, pero el Camín tenía un problema con los outliers, si se acuerdan, que el Camín tenía dificultades. En cambio, el jerárquico no. Los de densidad tampoco tienen problema con los outliers. Pero sobre todo logra hacer estos agrupamientos todos irregulares, lo que le da mucha fortaleza. Entonces, el criterio de base es el término de densidad. De hecho, yo la clase pasada creo que terminé hablándoles de hacer mezclas y ya estaba introduciendo el concepto de densidad que les dije que lo íbamos a ver esta clase. Entonces, básicamente, el concepto de densidad en el mundo de aprendizaje supervisado se refiere a zonas donde los datos tienen distancias en ellos mismos muy cercanas. Entonces son zonas donde hay muchos datos con distancias muy cercanas entre ellas. Entonces, la cantidad de datos que hay en esa zona es lo que me define la densidad.
Entonces, yo voy a tener una densidad data si hay muchos datos cercanos, y voy a tener una densidad débil si hay pocos datos. Entonces, fíjense que ya hablo de dos tipos de densidad: alta densidad, baja densidad, que viene dado por esa cantidad de datos en esa región con muchos o pocos datos cercanos. Entonces, la idea de cercanía aparece, pero basado en regiones donde se estarían estos datos cercanos. Entonces, bueno, las características de estos métodos basados en densidad hay bastantes. Hay uno muy común, que es el que vamos a ver en clase, pero hay otros más. Es que, bueno, te permite construir clústeres de cualquier forma. Lo que lo hace bastante interesante. Y no hay que definir, acuérdense que uno de los problemas con Camin es que hay que definir el valor de K, es decir, el número de clúster que uno quiere construir, en este caso no. Entonces, en los métodos basados en densidad, miren cosas como las que logramos construir, cosas como esta, que es bastante interesante, o estas con densidad diferente, ¿ok? De distintos tamaños, este es de diferentes tamaños, este es de diferente densidad, aquí hay más densidad y aquí hay menos. Entonces, todos estos tipos de cosas se pueden hacer. Que si lo hiciéramos, fíjense que si lo hiciéramos con métodos basados en distancia, miren los clústeres que darían. Los clústeres totalmente distintos, basados en distancia. Entonces, los basados en distancia, en principio, no funcionan bien para estos tipos de clusterización. Entonces, por eso les decía al inicio que uno aquí sí tiene que escoger qué tipo de técnicas no supervisadas se va a utilizar, porque si escojo, por ejemplo, con datos con estas características, una técnica como las que vimos la semana pasada, pues el algoritmo va a dar resultados muy malos. Estos son algunos de los ejemplos de técnicas. Entonces, como les dije, hay un buen número. Fíjense que hay uno basado en el vecino más cercano que vimos para el caso el vecino más cercano. Lo vimos en clases anteriores para construir el vecino más cercano. Específicamente lo trabajamos fue para el tema de multietiqueta, ¿no? Pero fíjense que aquí hay una versión para hacer clustering. El que vamos a ver acá es de Bescan, ¿ok? Es de Bescan el que vamos a ver acá. Y en el caso de Bescan, como es basado en densidad, vamos a empezar a hablar de cómo se construye esa noción de densidad en este algoritmo. Devescan tiene dos parámetros. Hay que reconocer que esos dos parámetros lo hacen a una técnica muy sensible a esos dos parámetros, es decir, que esos dos parámetros son variables que se deben optimizar. Y les recuerdo así que en la tarea, indistintamente de la técnica que usen, la optimización de los parámetros de la técnica que ustedes usen la deben realizar, que en el último proyecto algunos no lo hicieron. Y acuérdense que esa optimización, hay algoritmos de optimización de hiperparámetros. En la primera clase yo les hablé de algunos, como es el caso del grid o el random, que ustedes deberían de optimizar. Acuérdense que todas las técnicas de aprendizaje tienen parámetros. En la clase pasada vimos que Camin, K era una de ellas, pero además de K, también la manera como yo calculaba la distancia, podía ser euclidiana, pero podían ser otras. También la estadística que yo use, yo puedo usar la media, Camin, pero también puedo usar la mediana o la moda. Eso es por dar el ejemplo de Camin, la cantidad de parámetros. Fíjense que ya les he nombrado dos. Igual era con el jerárquico. Acuérdense que el agrupamiento, la distancia que yo usaba tenía un gran efecto en el proceso, entre otros parámetros. Bueno, aquí hay dos, densidad y región. Entonces, obligatorio
cuando uno usa estas técnicas, usar un algoritmo de optimización de hiperparámetros para hallar estos dos valores. Entonces, ¿cuáles son los dos valores en particular de DBSCAN? Estoy aprovechando para recordarles eso y recordarles que ese es un paso que es fundamental en estos algoritmos. Entonces, uno es el concepto de densidad en el caso de DBSCAN y es muy parecido a lo que había dicho originalmente porque es el número de puntos que están en una región. Solo que la región es definido por un radio, es decir, que es un círculo, y entonces en ese círculo que se forma yo voy a contar el número de puntos o de datos que quedan en ese círculo, y así yo sé si son muchos o pocos, si la región es densa o no. Entonces, el tamaño del círculo, definido por su radio, es un parámetro, el radio. Y después, el número de puntos, que es definido por min.punts, es el que me define si es denso o no. Esos dos parámetros son importantes. El radio, para poder hallar el círculo, y el número de puntos que hay dentro del radio. Esos dos parámetros deben ser optimizados. Entonces, si yo logro optimizar esos dos parámetros, ya yo puedo construir mi algoritmo sin problema. Entonces, un dato dentro de DBSCAN puede tener tres características, o puede ser de tres tipos. Puede ser el dato, un punto central, si queda en el centro del radio de esa región densa, el punto central, es decir, que tiene un montón de puntos alrededor de él que superan a min.punt. Entonces, un dato puede ser llamémoslo así, el centro de esa región densa. Un dato puede quedar dentro de la región densa, particularmente dentro de sus bordes, entonces sería un dato que es de tipo punto borde, o puede quedar fuera de las regiones que se han venido conformando, y eso se llama un punto ruido. Entonces, puede ser o punto central, o punto borde, o punto ruido. Cada uno de los datos va a tener esa característica. Si el dato queda aquí en el centro, sería un punto central, como estos que estamos viendo acá. Si quedaran dentro de estas regiones, sobre todo en esos sitios, son puntos bordes. Estos son puntos dentro de la región densa. Estos serían puntos que estarían dentro de la región densa. Y si quedaran fuera de cualquiera de las regiones densas que están viéndose acá, como esta, todo esto serían puntos ruido. Entonces, fíjense que usando esos dos parámetros, tanto el parámetro de el radio y ese radio yo lo voy usando para todos, y el número de puntos que habría en esas regiones, ya puedo construir cosas como esta. Entonces, bueno, DBSCAN parte de ese criterio. Eso hace que DBSCAN a todos los datos, fíjense que aquí tengo yo todos mis datos, los caracterizo por alguno de ellos. Todos estos son puntos centrales. Es decir, que todos estos señores estarían, llamémoslo así, en el centro de regiones densas. Todos estos son puntos centrales. Y lo que ustedes ven aquí se critica por esto, estos son puntos bordes. Es decir, no están dentro de regiones centrales, pero están en las orillas de esas regiones centrales. Y lo demás ya son puntos que son ruido. Miren cómo los caracteriza muy bien a los puntos ruido y cómo caracteriza todas las regiones densas. Nada más con esos dos conceptos de tamaño de radio y número de puntos mínimos es capaz de hacer esa caracterización de todos los datos. Ahora, teniendo eso claro, entonces veamos cómo él los utiliza. Y él los utiliza para otros dos conceptos que él introduce. Uno, básicamente, cuando él detecta los puntos de borde, todos los puntos de borde de una región, por ejemplo, yo tengo esta región, mi punto de borde, indistintamente que este es un punto de borde para esta región, pero eventualmente también es un punto denso, porque alrededor de él puede haber muchos datos. Pero este es un punto de borde que es para esta región y también para esta región.
Este es como un punto doble, porque es tanto para esta como para esta. Entonces él detecta ese punto de borde que es común para dos regiones que están cercanas. Y entonces, al detectar estos puntos de borde, que son comunes, él puede ir conectando, que es lo que sucede acá, regiones. Y esas regiones que va conectando a través de puntos de borde locales les permite construir esas figuras extrañas. Fíjense que acá estaría agregando este conjunto de regiones densas. Eso es básicamente lo que hace Descartes. Entonces, primero que nada, determina el tipo de puntos que yo tengo en un momento dado en mi dataset, si son puntos centrales, puntos de borde, puntos de ruido. Los puntos de borde comunes para regiones vecinas los detecta y entonces empieza a conectarlos, esos puntos de borde de regiones vecinas que están conectados. Porque fíjense que en este caso, este sería el punto de borde común para estas dos regiones, pero este otro es de una de las regiones que estoy analizando y la otra y así sucesivamente. Entonces los puedo conectar porque son regiones que están juntas. Entonces al estar juntas, pues los puedo ir conectando sus puntos de borde. A grosso modo, este es el algoritmo. Etiqueto los puntos, como estos tres puntos. A los de punto ruido no les hago caso. A cada punto central identifico sus puntos de borde y esos puntos de borde los trato de conectar con puntos de borde vecinos. Y eso lo voy haciendo hasta que no pueda conectar más. Entonces, cuando ya no puedo conectar más, ya he detectado un grupo y puedo pasar a hacer eso mismo con otro punto central de otro grupo. Y así voy a agregar, así voy descubriendo diferentes grupos. Ahora, lo que es interesante es que yo hago esta densidad conectada para un conjunto de puntos y todos los que quedan en esas zonas de densidad que vengo a conectar, los voy agregando a ese grupo. Entonces ya los dejo de analizar a ellos, porque ya pertenecen al grupo que acabo de hallar. Y paso entonces a analizar a otro punto central, que todavía no está asignado a ningún grupo. Es decir, que aquí hago la construcción del grupo, haciendo esa conexión de sus densidades y agregando todos los puntos de borde que están en ese clúster que debo construir. Y al hacer eso, pues paso a analizar otro punto central que no haya analizado. Así puedo ir hallando grupos distintos. Y esto se detiene, este algoritmo, cuando ya no haya punto central no asignado a ningún grupo. Es decir, que lo hago para todos los puntos centrales hasta asignarlos a un grupo dado. Eso es básicamente lo que hace este algoritmo de Bescan, lo que lo hace muy poderoso. Y en este caso, acuérdense que en el caso de Camin, yo usaba una técnica. ¿Cuál era el método? ¿Se acuerdan? Para hallar el valor de K. ¿Cómo lo he llamado? El método. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Esteban Erickson. ¿Se acuerdan cuál era el método que usamos para el valor de K? Que yo tenía que optimizar ¿qué? O Catherine, ¿te acordás? ¿Qué se usaba para hallar el valor de K ideal? Hay un método que en Camin es muy común. ¿Era qué? ¿Cómo se llamaba? El método del qué, muchachos. ¿Ah? ¿Se acuerdan? El método del codo. Es decir, que yo trataba de optimizar, en ese caso, podía usar de Bescan o el inverso de Bescan, y entonces yo iba tratando de optimizar ese valor
Y optimizar era minimizando el valor. Y a la medida que lo minimizaba, llegaba un momento que ya no se podía minimizar más. Eso me identificaba el codo. Bueno, en este caso es algo parecido. Yo quiero mejorar el valor de mejorar, no, hallar el valor óptimo de PS y de min-pin. Y aquí la idea es usar un método parecido. En este caso se llama método rodilla porque es el momento en que yo quiero, eh, en este caso, el, usando las distancias que me unen a los elementos del mismo nodo, pero van a ver que existe otra métrica también que la vamos a ver más adelante. Cuando yo logro obtener ese valor, el inverso hacia el valor mínimo, que es este punto que está acá, este valor sería el valor ideal. Es decir, ese me estaría diciendo cuál debería ser el valor de el número de puntos y el radio que yo debería utilizar. Entonces, también acá, como es un problema de optimización de hiperparámetros, pues necesito un método para hallarlo. Entonces, fíjense que aquí hay otra vez, pues ya lo había comentado inicialmente, que había un problema de optimización de hiperparámetros. Bueno, este es el algoritmo, así que lo voy a saltar porque ya lo comentamos antes. Lo que es interesante, entonces, que es un método que aguanta el ruido. No, si hay ruido no hay ningún problema. No hay ningún problema con el ruido. No le afecta para nada su calidad. Entonces, por supuesto, hay casos en los cuales va a tener fallas. Fíjense que acá, para dos valores diferentes, es muy sensible a esos parámetros. Miren las agrupaciones que hizo. Por eso les digo que esto hay que optimizarlo bien, porque si no, va a funcionar mal. Y este es un buen ejemplo. Aquí hizo un montón de agregaciones, no logró descubrirlo, y aquí sí logró descubrir este grupo que estaban acá. Aquí lo diferenció bien, pero por ejemplo este lo agregó, este lo logró aquí descubrir bien y aquí no. Entonces, bueno, es importante escoger bien los valores de densidad. Estos son otros ejemplos de agrupaciones que hace para diferentes valores de mínimo número de puntos y de radio. ¿Ok? Entonces fíjense que acá, para dos valores de radios distintos, pero para dejando el número de puntos, miren las agregaciones que hizo. Es muy sensible, por consiguiente, pues se necesita usar métricas de calidad. Ahora, la métrica ideal de calidad es esta, no la que vimos en clases anteriores. Es decir, que el índice de silueta aquí no sirve. Y no sirve porque acuérdense que, como dijo Caterina al inicio, el índice de silueta trata de minimizar la distancia que hay a nivel dentro de un clúster y maximizar la distancia de los puntos que están fuera del clúster. Pero aquí, como esa noción de distancia no se puede utilizar, porque por eso es que no se pueden utilizar técnicas como Camin o el jerárquico, entonces hay que buscar otra métrica de distancia. Y una común es de BCB, que es un índice en el cual combina varias cosas. En este caso, lo que usa es la noción de agrupamientos compactos. Y la noción de compacto tiene que ver con la noción de distancia. Entonces, lo que busca es que los datos entre ellos sean muy compactos, pero a su vez que estén bien separados de otros datos, regiones densas. Es decir, que yo voy a hablar de una región densa porque estos datos están bien compactos, pero están separados bien de otros datos que pueden estar en su vecindad. Entonces, básicamente, esta expresión matemática permite calcular eso. ¿Ok? Permite calcular esa compactidad que debería haber. Entonces, él busca hacer una diferencia entre la distancia que hay en nodos que se supone que deberían estar cerca entre ellos para esa noción de compactidad o de densidad y qué tan lejos está de otros nodos, es decir, qué tan separado está de otros nodos
que deberían estar fuera de la región. Entonces, esto permite hallar un valor entre 0 y 1. Un valor entre 0 y 1, y en este caso, un valor cercano a 0 indica que la solución, es decir, estoy construyendo buenos clústeres, y mientras con valor a 1 es totalmente distinto. Entonces, fíjense que ahora yo cuando tengo un dataset, a diferencia, ya vamos a hablar del caso de correlaciones, a diferencia de los casos anteriores, yo ahora voy a tener que probar usándolo, por ejemplo, CAMIN y DBSCAN. Con CAMIN uso el índice silueta y con DBSCAN uso DBCB. Si mi métrica en CAMIN me da muy mala con el índice silueta y me da muy bien con DBCB, ¿qué significa? ¿Qué significa para ese dataset? ¿Ah? Esteban, ¿qué significa? Que la técnica que debería usar es ¿qué? Una técnica basada en densidad. En cambio, si me da muy bien con el índice de silueta y me da muy mal con DBCB, lo que me estaría diciendo es que debo usar una métrica basada en distancia y no en densidad. ¿Está claro? Entonces, tengo que usar métricas distintas cuando uso estos tipos de algoritmos y en función, como tengo la suerte que son métricas autocontenidas, ¿se acuerdan que eso lo hablamos en la tercera clase, que era una métrica autocontenida? La autocontenida es que según el valor yo ya sé si los resultados son buenos o no. Por ejemplo, una precisión igual a 1 me dice que, en el caso de clasificación, ¿ah? Erickson, ¿qué me dice una precisión o exactitud igual a 1? Igual a 1 quiere que los datos están bien distribuidos. Correcto. Es decir, la clasificación 15 es buena, ¿cierto? En cambio, si es igual a 0, es que la precisión o la exactitud de mi modelo es muy mala. A eso se llaman métricas autocontenidas, es decir, que según el valor yo sé la calidad. Aquí es igual. Aquí es igual porque el índice de silueta, si es igual a 1, significa que es buena el agrupamiento, mientras que si tiende a -1 es muy malo. Igual, fíjense que aquí el índice, el IDBCB, cuando tiende a 0, en este caso, significa que es buena el agrupamiento usando técnicas de densidad, y cuando es 1, significa que es malo. Entonces, yo ya solo con el valor sé. Es una gran ventaja, porque el valor ya me va a indicar qué debo hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es bueno que lo tengan claro, que aquí tengo entonces que usar métricas distintas. El otro aspecto también que es importante es hablar del tema de las correlaciones. Acuérdense que en el caso que también fue otro de los problemas que hubo en algunos de los trabajos, fue que no analizaron correlaciones. Y al no analizar correlaciones, en el caso supervisado, había problemas de colinealidad que no consideraron. Porque en el caso de supervisado, acuérdense que había que analizar la correlación entre la variable objetivo y el resto de variables descriptoras. Si esas variables descriptoras no estaban correlacionadas con la variable objetivo, pues sencillamente no me servían, tenía que eliminarla. Ese era el primer aspecto. Pero además, el segundo aspecto era, si sí estaban correlacionadas, pero también entre ellas había correlaciones, había un efecto que se llamaba colinealidad, que yo tenía que eliminar, que significaba quitar una de las que estuvieran el efecto de colinealidad, esas que estaban entre ellas correlacionadas, porque me iban a generar ruido. Entonces, yo revisaba la correlación con mi variable target y después si había colinealidad para quedarme con una de ellas al final. Si no había colinealidad, me podía quedar con todas. Bueno, aquí en este caso es parecido, pero incluso aquí hay que ir un poquito más allá. Fíjense que un elemento importante es que en las primeras clases vimos las técnicas PCA, que para el caso no supervisado son muy importantes. De hecho, los análisis de componentes principales, si se acuerdan, lo que me permitían era construir
agrupamientos de datos, porque era una técnica para reducir la dimensionalidad, algo que es importante en este caso. Y pese a lo que me construían, eran vectores propios. Los vectores propios, primero que nada, me garantizaban que esos vectores propios entre ellos eran perpendiculares, es decir, que no había correlación. Entonces, yo estoy garantizando, cuando yo uso análisis de componentes principales, estoy garantizando que esos componentes principales con los que me estoy quedando ya no están correlacionados entre ellos. Entonces me elimina automáticamente la redundancia. Y ellos me agregan datos entre ellos. Pero en general, ojo, no es obligatorio usar PCA. Lo que sí es importante es que cuando yo voy a hacer el agrupamiento, es absurdo quedarme con variables que están muy correlacionadas, porque el aporte que me van a hacer las variables es la misma. Entonces, en algoritmos como K-mean, yo debo garantizar que las variables con las que me va a quedar, sean variables que no estén correlacionadas. Eso es muy importante. Una manera de eliminar esa correlación es usar PCA, porque ahí estoy garantizando que todos los vectores propios con los que me quede no están correlacionados porque son perpendiculares entre ellos. Entonces, eso es muy importante, ese análisis. Ahora, estamos hablando en el caso de las métricas basadas en distancia. Entonces, es importante, pues, eso, que tratemos de garantizar este fenómeno en el caso de distancia. Ahora, hay ciertos métodos como GMM que en principio eso no genera problemas. Entonces, vuelvo y repito, hay algunos casos, como el caso de la variable, perdón, de las técnicas basadas en distancia, donde la correlación es altamente correlacionada, donde puede generar ruido. Y una manera de resolverlo es con PCA. Y ahí es preferible tener variables que no estén tan correlacionadas. Pero hay en otros algoritmos, ya vamos a hablar de uno de ellos, donde ese fenómeno no tiene tanto problema. Entonces uno podría dejar entonces este análisis que estoy comentando es válido para las métricas basadas en distancia. ¿Está claro? Para las gaussianas, pues, que son las que vamos a ver ahorita, no tienen este problema. Entonces, un buen ejemplo de las gaussianas es la estimación de máxima verosimilitud. Entonces, este es otro grupo de técnicas totalmente distintas a las que vimos antes. Entonces, hasta ahora habíamos visto unas basadas en distancias y otras basadas en la noción de densidad. En este caso, es basada en distribuciones y vamos a ver en qué consiste esa idea de distribución. Algo importante es que yo ahora, en general, lo que pasa es que no lo hemos analizado hasta ahora sí, pero en general todos los datos, es decir, todas las variables que yo tengo, tienen una función de distribución que describe su comportamiento. Entonces yo tomo, por ejemplo, la variable edad y yo puedo decir, mira, esta variable edad sigue una distribución tipo normal o sigue en una distribución tipo exponencial. Si lo que me están diciendo es cómo se comportan esos datos, ¿ok? Es decir, la distribución lo que me describe es cómo los datos, como las variables, se comportan en un momento dado. La normal es la clásica. Acuérdense que una normal se define por su media y por la varianza. La exponencial también, pero acuérdense que el crecimiento de los datos sería completamente distinto. En una exponencial sería algo así creciente en todo el momento, mientras que la normal sigue, la gaussiana sigue esta forma, ¿no? Entonces yo puedo especificar para cada variable cómo va a ser su comportamiento.
qué tipo de distribución va a seguir. Entonces, básicamente, si yo logro descubrir el modelo de distribución que siguen mis variables, entonces yo puedo construir un modelo de distribución para cada clúster. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo quiero hacer mi agrupamiento basado en la altura, yo podría hallar la distribución de los datos de la altura de un clúster y de otro clúster. En este caso sería para dos, en el ejemplo que estamos dando, para la altura de las personas de dos países diferentes. Entonces, mi algoritmo de clusterización lo que hallaría sería esas distribuciones de cada uno de los clústeres y él finalmente construye un modelo mixto porque va a tener un algoritmo que agrega todas esas distribuciones y logra identificar, mira, con esta distribución, cuando me llega un nuevo dato, yo verifico si pertenece a esta distribución o a esta otra, es decir, a este grupo o a este otro grupo. Entonces, los datos, pues ahora van a ser identificados según qué distribución sigan. Claro, lo que es interesante acá es que cada clúster va a estar formado por una mezcla de distribuciones de las variables que lo conforman. Entonces, yo tengo aquí, en el ejemplo de la altura, sería la distribución de solamente la altura para describir a cada clúster, pero yo podría tener la altura y el peso, entonces sería la mezcla de la altura y el peso de este clúster y la mezcla de la altura y peso de este otro clúster. La mezcla de ellas me estarían conformando la distribución conjunta para cada uno de los grupos. Y ahí tendría, pues, para el ejemplo que es hipotético que estamos hablando, pues dos países dados. Entonces, bueno, un ejemplo clásico es la distribución gaussiana, que yo les decía. Entonces, fíjense que la distribución gaussiana es esta la expresión matemática. Y aquí aparece, fíjense que aquí aparece la media y la varianza. Entonces, la distribución gaussiana sigue una expresión de este tipo, donde está la media y la varianza de cada dato, y básicamente lo que yo estoy diciendo acá, con esta expresión, es cuál es la probabilidad de que un dato nuevo que entre, el dato X, pertenezca a ese conjunto, con esta expresión. Entonces, aquí yo ya puedo dar dos pasos. Suponiendo que siguen una distribución gaussiana todas mis variables, en la fase de entrenamiento, yo construyo la distribución gaussiana de cada uno de los clústeres. Entonces, yo voy a tener una media y una varianza para un clúster diferente que para el otro clúster. Entonces, yo construyo diferentes distribuciones gaussianas, una por cada clúster, y ya teniendo eso, ya teniendo las distribuciones gaussianas de los diferentes clústeres, cuando me llega un nuevo dato, pues yo calculo cuál es la probabilidad de que pertenezca a un clúster o a otro clúster. Pero el proceso de entrenamiento me tiene que construir para los datos que están entrando, para los diferentes clústeres, esta expresión. Entonces ya va a tener sus medias y sus varianzas, y cuando me llega un nuevo dato, pues va a ser muy fácil determinar con qué probabilidad pertenece a uno o al otro clúster. Entonces, si se dan cuenta, es basada en modelo. Entonces yo voy calculando acá. Por supuesto que ahora, si yo tengo múltiples, el X puede ser un vector de variables. Entonces yo voy a calcular el promedio de las pertenencias de él a las diferentes variables que conforman el clúster. Y donde quede más alto ese promedio es donde él va a pertenecer, si yo tuviera varias variables. Entonces, bueno, eso lo hace muy poderoso a la distribución gaussiana. Pero tiene esas dos fases. Primero una donde yo hallo el modelo gaussiano para cada variable y el otro donde después ya entrenado mi modelo, a nuevos modelos que entren, yo lo voy incorporando. Ahora, cuando lo incorporo, tengo que ir actualizando las medidas y las varianzas de esos clústeres donde incorporo el nuevo dato. ¿Cuál es el problema de este caso? De que supongo que son distribuciones gaussianas. ¿Ok? Entonces, básicamente, el proceso de entrenamiento, básicamente,
es hallar las medias y varianzas de todos los clústeres, a lo que yo estoy llamando teta. Entonces, en este caso, mi proceso de aprendizaje consiste en hallar los tetas de cada uno de los clústeres que van a constituir a mi modelo. Entonces, básicamente, es un proceso donde se va adaptando y lo puedo ir ajustando en línea, es decir, me llega un nuevo dato, determino con qué probabilidad pertenece a cada uno, acuérdense que es un vector de probabilidades, digo que es este, ajusto las medias y varianzas de esas distribuciones de ese clúster y así voy ajustando mi clúster en tiempo real. Entonces, algo interesante de estos métodos es que me permite un aprendizaje en línea, porque puedo ir adaptando el clúster, algo muy importante. Camin converge, que yo hago un entrenamiento offline. En cambio, estos permiten un entrenamiento online, porque puedo hacer en línea ese ajuste, lo que es una gran ventaja. Entonces, esa es básicamente la idea. Fíjense que aquí está lo que les dije. Entonces, mi objetivo es hallar. Yo supongo que lo que se siguen son normas, entonces lo que tengo que hallar son las medias y varianzas. Segundo, acuérdense que para un punto yo lo que tengo es un vector de características y lo que yo les decía, entonces la probabilidad, yo voy a calcular la probabilidad de que este señor pertenezca a cada grupo hallando esta probabilidad, que es la combinación de todas las variables que conforman a los datos, porque estamos asumiendo que las funciones gaussianas de cada una de las variables son completamente independientes entre ellas. Entonces, por eso es que uno puede hacer este cálculo sin problema. Y entonces, finalmente, yo voy hallando los tetas para cada grupo y un nuevo dato que me llega va a ser asignado al clúster con mayor probabilidad. ¿Ok? Después que yo hago este cálculo. Considerando pues la idea esa de que evalúo las n características o las n variables que tengo. Entonces, fíjense que lo que es interesante es que esta expresión que está acá, que es la expresión gaussiana, yo la puedo simplificar matemáticamente con esta fórmula, pero vuelvo, repito, una simplificación de eso. Ya esta fórmula, como es una simplificación que se hizo, es lo que se llama máxima verosimilitud, pero ahí igual siguen apareciendo la media y la varianza, como los parámetros de esta expresión. Este es más para simplificar el cálculo. En vez de hacer una multiplicación de una exponencial, pues se incorpora una expresión logarítmica que es mucho más fácil para el cálculo, eso es todo. Donde los dos parámetros son la media y la varianza. La media y la varianza de cada uno de los clústeres que se vaya construyendo. Entonces, bueno, tiene una gran ventaja. Fíjense que este es un ejemplo de la gaussiana que hemos dicho. Lo que estamos es suavizándola con estas expresiones que ustedes ven acá, logarítmicas. Entonces, yo estoy teniendo finalmente, como voy hallando, son gaussianas, yo puedo tener aquí la gaussiana de Colombia y aquí la de Chile, entonces yo voy teniendo para una variable dada, voy teniendo múltiples gaussianas que me van describiendo el comportamiento de clústeres distintos. Eso es básicamente haciéndolo de manera exagerada la explicación. Pero bueno, esa es un poco la idea, que yo voy a tener, por eso se dice que es una mezcla, porque estoy mezclando gaussianas que me van describiendo el comportamiento. Este es para una variable, pero imagínense, esto está ocurriendo para todas las variables de mi dataset. Entonces voy mezclando las gaussianas de todas las variables de mi dataset en mi modelo. En esta expresión que estamos haciendo acá, en esta mezcla, porque es para las n características que la conforman. Bueno, eso es básicamente lo que hace. Entonces, lo que es interesante es que yo ahora puedo perfectamente, pues, para nuevos datos que van apareciendo, irlos asignando a cada uno de ellos. Porque yo sé que la suma de ellos tiene que dar uno. Entonces, el que tenga mayor probabilidad es donde él debería estar asignado en esa probabilidad agregada.
Entonces, a la final, yo tengo un modelo donde estoy mezclando las medias y varianzas de cada uno de los clústeres, ¿ok? Las medias y las varianzas de cada uno de los clústeres con las probabilidades de pertenecer a cada uno de ellos. Y por eso es que cuando yo me llega un nuevo dato, yo puedo ver a cuál de los clústeres debería pertenecer. ¿Ok? Esa es la razón por la cual esto funciona. Entonces, porque a la final voy a tener esta expresión que yo la he ido aprendiendo porque voy hallando la media y varianza por cada clúster y por eso es que puedo hallar la probabilidad y la suma de esas probabilidades pues siempre va a estar tendiendo a 1. Entonces, estoy mezclando ahí a todas estas funciones. Entonces, bueno, entonces yo cada vez que me van llegando nuevos puntos, calculo la probabilidad de que ese nuevo punto pertenezca a un clúster, después lo calculo para el otro, que es un poco lo que estamos hablando acá. Entonces, básicamente, para ir resumiendo, hay dos pasos. Un primer paso donde yo voy, para datos que van entrando, voy determinando a qué clúster debería pertenecer y después otro paso donde voy ajustando los parámetros de los clústeres y en este caso los parámetros son las medias y varianzas porque son los que caracterizan a cada uno de ellos. Entonces, basado en eso, pues ya yo tengo un algoritmo que va iterando todo el tiempo. Tiene un nuevo dato, ese dato calculo con qué probabilidad va a pertenecer a un clúster al otro, como lo que quiero es maximizarla, le asigno uno de ellos, hago su autorización, viene otro dato y así voy hasta que el sistema vaya convergiendo. Entonces, algo interesante es que en el caso de estas técnicas, no hay, como está la noción de probabilidad, yo hago una asignación donde haya una probabilidad más alta. Eso me permite tener grupos con características. Siempre siguen funcionando la idea de la media y la varianza, que no es exactamente la noción de distancia, pero fíjense que sí me permite construir, a diferencia de la densidad, aquí las formas que aparecen también son concéntricas, pero no esféricas como en el caso de Camille, sino que aquí pueden ser más tipo elipsoides y demás, por la idea de las media varianzas y además con densidades distintas. Entonces yo puedo construir aquí uno y otro, que esto para Camille sería más problemático. Este lo logra resolver bien en el caso de estas técnicas máximas gaussianas. Entonces, construye muy bien. Aquí hay otro ejemplo que con Camina daría problema. Aquí Camin tendría problema con este. Él logra descubrir bien estos casos. Porque esto los podría ver como elipsoides, donde todo esto tendría medias y varianzas más o menos parecidas. Mientras que las técnicas a distancias tendrían problemas para... Estas las vería muy distantes, entonces formarían clústeres distintos. Bueno, entonces esa es otra técnica totalmente distinta a la que hemos visto, pero también útiles en ciertos contextos. Y vamos a ver otros dos grupos de técnicas más. Con eso cerraríamos esta sección, pero es bueno que tengan una idea. Y la primera que vamos a ver es basado en lógica difusa. Y son interesantes porque también permiten lo que uno llama asignaciones suaves. Ya lo habíamos hablado en el caso anterior porque usaba la noción de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que yo pertenezca a esta o a aquella? Por eso se llama asignación suave, porque no es absoluta, que a mí pertenece o no, igual que de Bescam, pertenece o no, aquí no, es una noción de probabilidad. Y en estas técnicas de clusterización también aparece esa idea. Entonces, fíjense que acá, igual, yo tengo un vector con n variables y voy a tratar de construir, C clúster. Aquí de nuevo tengo que definir quién es el valor de C. Una gran desventaja como Camille. Y lo que tengo que hallar es el centroide, igual que Camille,
Pero lo que es interesante acá es que lo que ustedes están viendo acá, estos serían los 4 centroides, pero la manera como lo construyo con estas técnicas es basada en el concepto de función de membresía, que ustedes ya lo conocen porque lo vimos cuando vimos lógica difusa. La función de membresía aquí se refiere a, en este caso tengo dos variables. Tengo dos variables, entonces la función de membresía me estaría hablando acá con los grados de pertenencia que está teniendo un dato a las variables que describen a cada uno de los clústeres. Entonces, en este caso, las dos variables que me describen a este clúster, sus valores estarían por acá y por acá, mientras que para este clúster por acá en esta esquina, mientras que para este clúster por acá y para este clúster por acá. Entonces, básicamente, yo lo que estoy viendo es cuál es la función de membresía que caracteriza a cada uno de los datos. Entonces, la función de membresía para estos datos, seguramente, cuando los agrego, es un poco lo que estoy diciendo acá, miren, la función de membresía va a estar por acá, porque es la agregación de cuánto pertenece a este dato y a este dato, mientras que en el verde sería acá, y así en cada uno de ellos. Entonces, fíjense que las funciones membresía van cambiando en cada clúster, según el valor del dato. El dato cuando está por acá, yo puedo decir que pertenece claramente a este clúster, cuando está por acá al clúster azul y así sucesivamente. Pero ¿cómo yo calculo esa función de membresía? Bueno, esa función de membresía se calcula en el caso de ese min usando esta expresión. Y esta expresión, fíjense que aquí está la noción de distancia, la noción de distancia. Entonces, la membresía a un grupo, para calcular aquella noción que vimos antes, he venido dado por esta expresión que usa la noción de distancia hacia el grupo y la noción de distancia sobre otro grupo. Entonces, yo digo que K pertenece al grupo I si esta expresión matemática es muy grande con respecto a esa expresión para otros clústeres. Entonces, aquí, básicamente, estoy hallando esa función de membresía. Entonces, es suave porque yo voy a tener una función de membresía para un grupo, para otro grupo y para otro grupo. Y esas funciones de membresía no tienen que ser igual a 1, porque no es una probabilidad, la suma no tiene que ser igual a 1, pero sí son valores entre 0 y 1. Si yo aquí voy a tener una expresión de 0 y 1 y aquella expresión que esté más cercana a 1, lo que me está indicando que pertenece más a ese clúster que a otro clúster. Entonces, lo que es interesante es que cuando yo llego, aquí yo digo, mi C es igual a 2, así voy a tener dos clústeres. Originalmente no sé dónde están los centroides, porque esta función de distancia es al centroide de I y al centroide de J, es decir, que K va a calcular la distancia de él a cada uno de los centroides de los clústeres que estoy hallando. Entonces, originalmente no tengo los centroides. Y coloco los centroides de manera aleatoria. Fíjense que aquí los coloqué lejos de los dos. Él, igual como hacía con Camín, pues va a ir acercando los centroides. Miren que aquí ya se empezaron a mover. Los centroides se van a ir acercando y en la medida que se van acercando, cada vez los centroides van a quedar en cada grupo. Cuando yo asigno, es en la fase de entrenamiento. Estoy construyendo, fíjense que aquí estoy construyendo, finalmente estoy construyendo los clústeres. Que construye el primero con su centroide y aquí tengo el segundo con su centroide. Ya en la fase de entrenamiento ya tengo dos clústeres muy bien definidos. En este ejemplo, con 3 iteraciones puedo hallar los dos centroides. Cuando me llega un nuevo dato, este también permite aprendizaje online, como el anterior. Los casos primeros no permitían, pero este otro ejemplo de aprendizaje en línea. Entonces, cuando me llega un nuevo dato, yo le calculo su función de membresía usando la métrica que ustedes vieron antes. Y esa función de membresía me va a dar valores de este tipo. Usted me va a decir, mira, para el dato que está entrando, yo puedo ahora determinar
si tiene un grado de membresía. Aquí me llega un dato que me dice, bueno, para el primer grupo es muy bajo, pero para el segundo es muy grande. Entonces, ¿qué estoy diciéndome? Lo tengo que asignar ese nuevo dato al clúster 1. Y así por el estilo. Es decir, que las funciones de membresía lo que me están indicando es a dónde yo debería ir agregando los datos. Y esa función de membresía es calculada con la expresión que vimos antes. Entonces, me permite un aprendizaje en línea y me permite ir agregando así datos a los clústeres en función de la función de membresía. Bueno, la última que vamos a ver es Lambda. Lambda es una técnica sobre la cual yo trabajo mucho y van a ver por qué es interesante que yo se las comente, a diferencia de las otras no supervisadas que hemos visto. Particularmente Lambda, igual es una técnica que permite construir clústeres, pero fíjense que también me permite construir clases. Entonces, lo primero es que puede ser usado tanto de manera supervisada o no supervisada. Esa es una primera gran ventaja de Lambda, ¿no? Y es una mezcla de funciones de densidad de probabilidades. Entonces permite una asignación suave. Pero usando las características de cada variable para este análisis. Entonces, básicamente, Lambda usa dos conceptos, el concepto de MAT y el concepto de GAT. El concepto de MAT lo que me está diciendo es, como yo aquí voy a analizar a cada, si yo tengo n variables, voy a analizar a cada variable individualmente. Cuando digo cada variable es que me llega un dato y ese dato tiene varias variables, por ejemplo, altura y peso. Entonces voy a hallar el grado de adecuación marginal a cada variable y después las agrego, que era lo que yo hacía con la multiplicación en el caso gaussiano, que lo convertimos en la expresión logarítmica. Bueno, aquí es parecido. Yo hallo el MAT, que es la relación con cada variable, y después las agrego para hallar una global. Ese es el GAT. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que me llega un dato, que hay D descriptores o D variables, entonces yo calculo para la variable, por ejemplo, para la variable altura, para la variable altura, pero para la variable altura, fíjense que aquí tengo un clúster, entonces para la variable altura, para la variable peso, de ese clúster. Después para la variable altura, para la variable peso, de ese clúster. Y después, fíjense que aquí aparece otra, variable altura, variable, entonces para cada clúster estoy hallando para cada una de sus variables cuál es la distancia marginal a cada una de ellas. Y después calculo una global, que es la agregación para este clúster de todas ellas, para este clúster de todas ellas. Y después calculo la que es máxima. Entonces la máxima me está diciendo, mira, este dato hay que agregarlo al clúster que se está maximizando. Eso es lo que estamos diciendo acá. Eso es básicamente lo que está sucediendo. Es la manera de identificar la clase a la que eso es básico. Ahora, lo que es interesante es que hay una clase que se llama no informativa. Yo construyo mi modelo estos clústeres se van construyendo, pero acuérdense que aquí yo hago una agregación. Entonces yo hago aquí una agregación, aquí otra agregación, y esta agregación que hago de estas marginales pueden tener un valor muy bajo. Entonces yo digo, un valor, cuando hago la agregación me queda, estoy inventando, por un valor de 0.2 y aquí en 0.3, entonces el máximo de ellos dos sería 0.3, pero está muy bajo. Entonces, yo siempre voy a tener lo que se llama una clase no informativa que es 0.5. ¿Qué significa? Que yo obligo a que estos valores, si no son más altos que 0.5, entonces no tiene sentido que yo use, que yo lo agregue a esa clase, porque realmente es muy bajo. Entonces me permite
agregar a una nueva clase que la llamo no informativa y es una nueva clase que estoy incorporando. Entonces, lo que hace poderosa esta técnica es que puede ir descubriendo por sí solo los grupos, porque si no los puede agregar acá porque quedaron muy bajos, 0.3 y 0.2, y este por ser 0.5, él dice, bueno, te agrego en una que todavía no tengo nombre. Por eso la llamo no informativa. Cada vez que me llega un dato, siempre va a haber la posibilidad o de agregarla a los clústeres existentes o agregarlo a un nuevo clúster. Entonces, no necesito definir el número de clústeres, lo que es una gran ventaja. Entonces, el MAT, acuérdense, lo que está calculando es la similitud con cada una de las variables de mis clases, por eso se llama adecuación marginal. Entonces, básicamente, existen varias funciones para yo calcular. De nuevo, aquí está esta expresión donde está definida por la media y la varianza de cada uno de los clústeres. Igual todas estas expresiones son la función binomial, aquí está la gaussiana, de nuevo, media y varianza, son definidos por las medias y varianza de cada uno de los datos. Entonces yo escojo calcular la MAT y fíjense que aquí lo estoy calculando para cada variable de cada clúster. Eso lo estoy haciendo para cada variable de cada clúster. Este es el cálculo de la medida y la varianza. Después que hago eso, y aquí está, acuérdense que dijimos que esta es la de no informada, que es 0.5. Yo supongo que es 0.5. Entonces, cuando me llega el GAT, yo ahora tengo que agregar todos los MAT que calculé antes. Acuérdense que esto los calculé, los MAT por variable. Ahora los tengo que agregar para un clúster, para el otro clúster, y existen varios operadores para hacer esto. Yo puedo escoger cualquiera de ellos. Cualquiera de esos operadores, estos son, es decir, puedo usar, lo que es interesante es que estos operadores vienen del mundo de la lógica difusa. Entonces, fíjense que aquí estoy haciendo la agregación. Aquí estoy haciendo la agregación porque aquí estoy tomando para todos los MAT de un GAT. Entonces lo estoy agregando acá, estoy calculando el MAT y la manera de calculando es usando estas expresiones, usando el máximo, el mínimo, el producto, cualquiera de estas expresiones sirve. Te estoy haciendo la agregación y después comparo. Después comparo este GAT y aquí está el GAT del clúster sin información. Es el que me estaría indicando si uno nuevo. Yo hallo el máximo. Si ese era 0. Después de hacer este cálculo, este era 0.3, este era 0.2 y este es 0.5, pues digo, es un nuevo clúster, lo meto ahí. Entonces miren qué interesante. Esta técnica permite eso. Y lo que es interesante es que entonces, esto yo lo voy haciendo iterativo para nuevos datos que van entrando, me permite generar nuevos clústeres o ir amoldando los clústeres que ya existen, pero analizando variable por variable. Entonces yo ahora, fíjense que aquí yo tengo 3 variables. Aquí está el comportamiento de las 3 variables. Entonces aquí yo tengo 3 variables. Este es un clúster donde el comportamiento de estas 3 variables está funcionando de esta manera. Aquí tengo otro clúster donde aquí veo el comportamiento de las 3 variables y aquí tengo otro clúster donde se ven el comportamiento de estas 3 variables. Esto está entre 0 y 1 porque uno normalmente normaliza los datos. Entonces fíjense que en este caso el iris, qué interesante porque entonces ya tengo aquí un clúster con cómo se comportan las 3 variables. Quizás uno es el sépalo, la talla del sépalo, la altura del sépalo, etc. Bueno, en iris hay 4 variables, pero hipotéticamente aquí aparecen las 3. Y entonces yo puedo aquí perfectamente ir evaluando y viendo cómo se comportan los datos. Bueno, aquí están ordenados. Aquí veo un clúster, aquí está el otro clúster, aquí está el otro clúster. Entonces es un poco cómo funciona Lambda. Básicamente eso es el comentario importante de Lambda. Bueno, hemos hecho un paseo de ya Lambda con zonas solapamente buenas. El último comentario voy a saltar porque esto ya son más detalles de Lambda funcionando de manera lineal, etc. El único comentario, acuérdense que yo no les he hablado de Deep Learning, porque ustedes van a tener un curso dedicado, pero el único comentario que les quiero hacer de Deep Learning es que Deep Learning tiene técnicas
para el caso supervisado y para el caso no supervisado. Igual que las redes neuronales. Bueno, acuérdense que Deep Learning es una extensión de las redes neuronales, yo se los he dicho. Entonces, hay modelos neuronales que funcionan de manera supervisada y no supervisada. Por ejemplo, backpropagation, que nosotros lo vimos en clase, o los algoritmos retropropagados, son de tipo supervisado. Las redes neuronales recurrentes normalmente son supervisadas. Está el STM, CNN, que es profundo también. Entonces, y aquí está el perceptrón, el backpropagation es una red perceptrónica. Todas esas son supervisadas. Pero hay versiones no supervisadas. En el mundo del deep learning hay versiones no supervisadas. Entonces, estas versiones no supervisadas, como los autoencodos, pues también funcionan bastante bien. Entonces, en Deep Learning, ustedes van a ver modelos supervisados y no supervisados de manera general. Esto es más como comentario final. Entonces, bueno, entre los no supervisados, pues están estos que les quería comentar solamente para terminar de comentarles. Bueno, lo otro en el caso autoencoder, solo comentarles eso, es no supervisado, pero lo que es importante del autoencoder es que es no supervisado porque la entrada es la misma que la salida cuando yo entreno. Entonces, en el proceso de entrenamiento es muy sencillo porque lo que entra tiene que salir a lo que sale y entonces él construye una arquitectura así. Y lo que está aquí contenido es lo que es interesante. Porque lo que está aquí en contenido, si se dan cuenta, es como una síntesis. Porque si yo parto esto, yo puedo usar esta parte para codificar la entrada y después con esta otra parte la puedo usar para regenerar la entrada. Entonces yo entreno mi modelo de esta manera, después pongo, por ejemplo, la mitad en un sitio y la mitad en otro sitio y, por ejemplo, se va a transmitir información, yo en este sitio uso esta primera parte, me codifica hasta acá y yo aquí tomo lo que me llega, que es lo que me enviaron por acá, y regenero lo que faltaba. Entonces, bueno, tipos de esas cosas interesantes. Esto también sirve para, además de encriptar, sirve también para comprimir información, porque yo puedo guardar esto y ya yo sé que después lo puedo recuperar. Y normalmente estas son expresiones de distribuciones que me describen ese comportamiento de los datos de entrada. Entonces, bueno, ese es un comentario general. No voy a entrar en detalles porque ustedes lo van a ver. Bueno, ¿qué otros aspectos? Acuérdense que, como es costumbre, van a tener hemos hecho un paseo bastante completo de varios tipos de técnicas y las basadas en densidad, basadas en modelos gaussianos, basados en técnicas en técnicas de distancia y demás, y están teniendo ejemplos, yo les estoy dando ejemplos, por ejemplo, este es de Camin, o sea, que tiene un ejemplo de Camin bastante completo. Acuérdense que Camin es basado en distancia, entonces en este ejemplo que les estoy dejando de basado en distancia, este es un dataset que lo que está conteniendo es información de usuarios, pero en los cuales se caracterizó a los usuarios en función de cómo se comportan en las redes sociales. Entonces caracteriza a los usuarios si son neuróticos, si son abiertos, es decir, según ciertas características, se le da un grado de 0 a 100 en cada una de ellas. Son personajes distintos y en función de estas variables, yo ahora puedo tratar de hacer un agrupamiento. Y el agrupamiento, pues lo que va a suponer es que van a quedar individuos cuyas características de estas sean parecidas. Entonces, yo por cada una de las variables puedo determinar sus valores estadísticos generales y entonces a estos individuos que van a estar caracterizados en función de si son extravagantes, si son abiertos, etcétera,
yo puedo ahora usar algunas de estas variables, puedo decir, bueno, voy a hacer un agrupamiento solamente usando si son expresivos y abiertos, si son de tal tipo y tal tipo, si no tendría que usar todas. Aquí, por ejemplo, estoy usando solamente 3 variables de esas. Entonces, para esas 3 variables, yo empiezo a tratar de construir clúster con Camin. Con Camin, aquí es donde está apareciendo Camin, estoy diciendo, vamos a hallar un número de clúster, estoy usando la curva de Elbo, que es el famoso codo que dijimos, y en función del valor de codo determino el valor de K, que en este caso, fíjense que me está dando un valor cercano a 5, como el valor ideal. Y entonces le digo a él, hállame, le estoy dando el valor de 5 a Camin. Aquí estaba al principio, fíjense que era iterativo, le dije, vamos a jugar con varios valores. Ya determiné que era 5, construyo mis grupos, aquí lo acabo, miren qué sencillito, y aquí tengo los cinco centroides. Como eran 3 variables, aquí está el primer centroide para el primer clúster, el segundo centroide. Los centroides, lo que me están dando son los valores promedios de cada una de estas 3 variables, que creo que eran extravagante, abierto, y la última no me acuerdo, pero aquí están las 3 variables. Yo las puedo graficar. Aquí fíjense, es tridimensional, porque son 3 variables que estoy considerando. Aquí tengo un primer clúster, aquí está su centroide, el centroide es uno de estos valores. Aquí está el segundo centroide, aquí está el tercero y por acá está el cuarto. Y aquí está el quinto, este azulito claro. Ahora lo puedo hacer con 2 variables. Lo reduje de 3 a 2 variables, entonces ahora puedo hacer un plano de este tipo y graficar los 5 centroides. Aquí está de nuevo el primer centroide, los 2 centroides, aquí se ve la estrellita grande. Bueno, Camin pues funciona muy bien en estos casos, ¿no? Ustedes también van a tener ejemplos de jerárquico, en el enfoque aglomerativo igual, un dataset de lo que construyen son dendrogramas. Entonces son dendrogramas, acuérdense que era por agregación, entonces yo aquí tengo que definir el punto de corte, y en función del punto de corte, si yo hago aquí el punto de corte, estoy creando aquí hasta 5 grupos. Si lo hago acá, estoy creando 3 grupos. Si lo hago acá arribita, estoy creando 2 grupos, aquí 3 grupos, aquí 5 grupos, aquí, si lo hago aquí más abajo, pues serán 7 grupos y así por el estilo. Entonces es muy importante donde yo hago el grupo. Este es el ejemplo. Fíjense que si hago aquí el corte, estoy teniendo 5 grupos como elemento de corte. Entonces, bueno, es muy importante eso, y entonces aquí ya tengo los clústeres de esos grupos. Entonces, bueno, y igual es con densidad. Con densidad tengo que, en este caso, hallar bueno, estoy usando PCA para hacer una reducción de características y estoy quedándome con los 2 componentes principales. Acuérdense que habíamos dicho, cuando uno usa PCA, uno tiene muchos componentes principales, pero uno tiene que definir con cuántos componentes principales se quedan. En este caso, con 2 se escogieron y con eso vamos a tratar de construir la clusterización. Ya aquí se está viendo, estos son ruidos y estas son las clusterizaciones. Ahora, este es un buen ejemplo donde uno puede ver que usar Devescan no es interesante por los tipos de resultados que uno está obteniendo, porque es muy concéntrico. Entonces aquí, por ejemplo, con Devescan o algo por el estilo podría funcionar muy bien. Bueno, pero era más que todo darles un ejemplo de capaz aquí usar un PCA no era tampoco interesante, quizás con los datos originales iba bien. Bueno, te vamos a hablar ahora un poco bueno, primero si tienen preguntas y si no, hablar un poco de lo que ustedes van a hacer, de lo que van a hacer y sobre todo que me pregunten qué deberían de presentar. Ahorita yo les voy a hacer un resumen, pero antes de eso, díganme qué están pensando, si tienen ya el clúster, cuál es la característica de ese dataset, etc. Escucho comentarios, adelante.
¿tienen definidos los datasets o no los tienen definidos? Ese es el primer punto. Bueno, de momento el dataset como tal no lo tenemos definido, pero no sé, yo estaba pensando, bueno, ya que tengo a Eric, tal vez regresar a usar el dataset que habíamos usado de datos médicos que no tiene etiquetado, por cierto. Entonces siento que se podría utilizar. Nada más sería ver cuál es el énfasis que se le da, ¿verdad? Sí, fíjate, Esteban, que esté Ujú. etiquetado no importa en este caso. Ah, ok. Sí, es decir, si está etiquetado no le van a parar la etiqueta, eso es lo único, si van a hacer agrupamiento. Ah, ah, Pero cierto que si no lo tienen etiquetado, pues con mucho más razón va a funcionar. Solo que si estuviera etiquetado, pues no le paran a la etiqueta, eso es todo. ok. Pero ciertamente que uno que no esté etiquetado fuera lo ideal. Ahora, acuérdense lo que les he dicho, ahí tendrían que ver si van mejor los de densidad o van mejor Ujú. los de distancia, ¿no? Para cuando hagan el agrupamiento. Sí, entonces en base a eso se usa el método para ver en cuál se alinea mejor. Más que Así todo para es, ver. Ajá. así es. Ahora, Ok. ¿qué deberían hacer ustedes? Bueno, lo primero, preparación de datos. Siempre Ujú, tienen que prepararlo, ujú, porque ustedes no saben si el método al final con el que se van a quedar es robusto a ruidos o no. Entonces, por ujú, ejemplo, si es bueno, los basados en distancia, usan Camin, se va a estrellar si tiene ruido. Ustedes tienen que tratar los valores atípicos, tienen que limpiar el dataset, tienen que imputar datos, todo eso lo tienen que hacer. Eso es lo primerito, tienen que preparar el dataset. ujú, ¿Qué es lo segundo que tienen que hacer? Ya con el dataset preparado, ya con tienen que ahora empezar a analizar las correlaciones. Tienen que analizar las correlaciones para determinar si tienen que eliminar algunas variables o no. Y eventualmente pensar en usar PCA, porque PCA les va a garantizar que se van a quedar con los vectores propios que tienen la mayor cantidad de información. Y ahí, en ese caso, también está garantizando de que no hay correlación entre ellos, que los vectores propios. Pero, ojo, eso es, si tienen pocas variables, no tiene sentido PCA. Eso es si tienen bastantes variables, porque con pocas ok. variables es mejor trabajar el tema de correlaciones y ya. Eso es lo segundo. ¿Cuánto se considera muchas variables? ¿A más de cuántas? Eh, Es relativo. sí, es relativo, pero ya más de 20 se consideran bastante. Ah, Y, ok. y uno puede ya con 15 empezar a jugar, alrededor de 15. Empezar a Ujú, jugar si vale la pena o no. Incluso con 10 ya ustedes pueden empezar a analizarlo. eh, si vale la pena aplicar. Pero menos que eso ya uno empieza a decir, imagínense, con 3 variables, con ujú, 4, a aplicar PSA es absurdo. ujú, ujú. Bueno, entonces, dicho esto, ya analizado todo el tema de correlaciones, colinealidades, etcétera, entonces ahora sí paso a una tercera fase, porque en la tercera fase, en función como todavía no, ya tengo mi dataset, ya sé quiénes están correlacionadas con quién, etcétera. Entonces ahora tengo que empezar a probar, primero pruebo con distancia, que es la más Ujú, clásica, la más fácil además. Entonces pruebo, ahora si yo decido probar con la distancia, ya sé que tengo que resolver el tema de las correlaciones que dijimos, porque es muy sensitivo, ¿no? A variables que están muy correlacionadas. Te tengo que eliminar quizás algunas de ellas, etcétera. Y hago ese cálculo y si la métrica, en este caso el índice de silueta es bueno, perfecto, ya para qué sigo. ujú, Ya me di cuenta que me está haciendo ese cálculo. Pero en ese momento, para yo poder llegar a esa conclusión, tengo que haber optimizado los hiperparámetros o del jerárquico o de camino o los dos, pruebo con los dos, pero optimizo sus hiperparámetros para estar seguro que son los mejores parámetros para cada técnica en lo que estoy usando. Y estar seguro que el valor de Camin, sobre todo si me da mal, no sea por culpa de los hiperparámetros, que no los optimicé. ¿Está claro?
Si me da bien, perfecto, porque entonces ya llegué los valores óptimos y perfecto. Entonces, acuérdense que hay algoritmos de optimización de hiperparámetros. Entonces, yo hago esa prueba. Si me dan mal, usando el índice silueta, después que he optimizado, entonces a juro tengo que ir, por ejemplo, hacia DevScan. Y con DevScan, de nuevo, ahí hago una optimización de hiperparámetros y calculo DBCD para ver el valor de la métrica. Uno aspiraría que debería dar un resultado aceptable, ya que el otro no me dio. Ese debería ser el camino que siguieran. Y eso es lo que yo analizo, viendo cómo ustedes han usado las técnicas, cómo han usado las métricas, cómo si han optimizado bien los parámetros. Es eso lo que voy a evaluar. Ok. Y esto que les estoy diciendo, por un lado lo van a ir colocando en el código Júpiter, en el cuaderno Júpiter, perdón, van a ir colocando esas variables, bien documentado, etcétera. Y en el informe tienen que ir narrando eso. Primero hicimos tal cosa, vimos esto, si calculamos PCA, nos quedamos con estos vectores, estas son las métricas de calidad, vimos que los resultados son desastrosos porque este valor me está indicando tal cosa. ¿Sí me entienden? Ustedes tienen que ir narrando, echando el cuento, y que van tomando decisiones. Y fíjense, hay un caminito que seguir. Ese caminito tienen que describirlo. Ok. ¿Está claro, Catherine y Erickson también, con lo que estoy diciendo? Sí, pero Porque no es colocarme resultados por colocarme y nada, nos dio tal cosa, sino narrar. Escogimos esta primera técnica, vimos esto, pasó esta segunda, ahora probamos esto con esta segunda. Tienen que usar métricas distintas en cada caso, porque ya lo hemos discutido por qué. Si usan una gaussiana, porque pueden usar un método gaussiano o pueden usar es decir, la que ustedes escojan, pero tienen que ir diciendo por qué escogieron esta, después por qué siguen con esta otra. Fíjense que acá, a diferencia del anterior, si una métrica basada en, ustedes arrancan con una métrica basada en distancia o basada en distribución o basada en densidad, pueden arrancar con cualquiera. Si de una vez obtienen buenos resultados, perfecto, ya no continúan haciendo más nada. Pero tienen que decirlo, mira, ya hemos obtenido estos buenos resultados con estas métricas, que son las correctas, porque si ustedes me dicen que en una densidad que usando el índice de silueta les da buenos resultados, ya están errados porque están usando una métrica que no es adecuada. Pero si me la dicen, mira, calculamos IDBC y me están dando estos valores y paramos, ya uno entiende, mira, sí, conceptualmente es correcto. ¿Sí? Todos esos detalles. Entonces ustedes van narrando, si les da malos resultados, están obligados a probar con otra técnica. ¿Por qué? Porque les está diciendo que esa técnica no es buena para este conjunto de datos. ¿Está claro? Es decir, que aquí sí es importante el tener malos o buenos resultados, a ustedes les está indicando algo. Por ejemplo, la técnica que escogí no es la adecuada. Ok. Y eso es un poco lo que tienen que ir interpretando, comentando en lo que se vaya haciendo. Entonces es bien delicado, pues, sí, porque hay que manejar todos estos conceptos claramente, tienen que ir interpretando los resultados y en función de ello ir tomando decisiones que van a continuar haciendo. Catherine, ¿qué ha pensado hacer? ¿Tiene ya claro el dataset? Sí, profe. En mi caso, igual quería hacer el mismo, pero de mí sí estaba categorizado. Entonces, yo busqué un dataset que es es de clientes, de compras, digamos así. Ya. Contiene información de clientes que compran en un centro comercial, en donde mis variables principales está el ingreso que tiene esa persona de manera anual, ese cliente, y una variable que es un porcentaje de gasto, que va del 1 al 100, en donde me está midiendo la disposición de ese cliente a gastar. Entonces, lo que yo pensaba era usar esas dos variables como principales y aplicar igual el método de Kamins.
lo que quiero aquí con ese método de K-means es lograr, mediante el clúster, tener, por ejemplo, los clientes con gastos altos o con ingresos altos y igual un gasto alto con clientes con bajos ingresos y bajos gastos y así. No sé si estoy bien. Bueno, fíjate, 3 comentarios. El dataset en principio no está malo. No está malo con 2 variables. Fíjense que este es un ejemplo que con 2 variables aplicar PSA no tiene sentido. Entonces no está malo la idea de un dataset con 2 variables. Pero puedes arrancar con Camin, pero si Camin te da mal, tienes que pasar a otra técnica. Por ejemplo, con DevScan. Cuando te digo, si Camin te da mal, es, por ejemplo, cuando calcules el índice de silueta, Camin, acuérdense que tienes que optimizar varios parámetros. Uno es el valor de K, pero también la métrica de distancia y demás. Entonces, si después que haces ese proceso de optimización, tu índice de silueta es muy malo, tienes que pasar a probar con las otras técnicas. Acuérdense lo que les dije. Es decir, que puedes partir con uno, pero si no te da buenos resultados, estás obligado a probar con otra. ¿Está claro? Profe, sí, ahí tengo una duda. En el trabajo dice que tenemos que aplicar 2 técnicas, una de distancia y una de densidad. Claro, porque es que la idea es lo que les estoy diciendo, de que como son distintas, ustedes no saben de antemano si les va a funcionar uno o la otra. Por eso es que en principio deberían utilizar las dos para ver con cuál les da mejor. Ya, entonces tenemos que aplicar las dos. O sea, yo en mi caso pensaba en un primer punto aplicar lo que era CAMIN y en otro lo que es el DBC-CAM, el tema de densidad. Pero es Pero, que, pero es que ojo, es con el mismo dataset. Y, ajá, con el mismo. y la única manera que yo les aceptaría que no me aplicaran las dos es que les diera perfecto en uno. Es decir, que ustedes agarraran Camin y les diera un valor cercano a uno o uno. Lo que, Ya. lo que va a ser muy difícil. Ustedes me lo tendrían que justificar, profe, que en este dataset el valor me dio 1, entonces ¿para qué vamos ir con el índice de silueta? Pero si ya les empieza a dar 0.7, 0.8, hay que ver si con DevScan puede mejorar. Ya, profe. Entonces tendrían que convencerme mucho para no aplicar uno de lo ideal, y por eso es que se les pide en la asignación 3 que exploren de antemano que exploren de antemano con los dos, con no basado en distancia de densidad, porque están garantizando así que por lo menos están paseándose por los dos grandes grupos de técnicas. Es decir, eso, y vuelvo y repito, me tienen que narrar la historia, si llegasen a no utilizar uno de los dos, donde se justifique el porqué muy bien. Ahora, lo que sí es que si usan los dos, por lo menos van a tener la garantía de que no tienen problema porque van a tener las dos métricas. ¿Ok? Entonces, por eso es que lo ideal es que usen las dos técnicas con métricas distintas. Acuérdense que una es una métrica distinta a la otra. ¿Ok? Y tienen que interpretar bien esas métricas, porque una se mueve entre 1 y -1, la otra se mueve entre 0 y 1. Esos detalles los tienen claros, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, ¿algún otro comentario? Coméntenme, acuérdense que este es el momento de aclarar todas las dudas, de dejar claro todo. ¿Ah? Bueno, y cualquier cosa me van comentando de manera síncrona, pero lo que es importante, y cualquier otra duda en específico la tratamos de resolver, pero en todo caso,
este es un buen momento síncrono para que me hagan cualquier comentario. Y si no, por supuesto que quedamos a disposición de ustedes. Si no, no hay mucho más. Si no, yo creo que hemos llegado al final por el día de hoy. Y ya la semana que viene arrancamos con la última unidad. Así que traten de hacer una buena tarea. Creo que tienen todas las bases para hacer una muy buena tarea. Y de tal manera que esta tercera asignación tengan un buen resultado, ahorita que llevan buenos resultados y ya que quedaría la última unidad del curso. ¿Hay algún comentario? Porque si no, pues vamos a ir cerrando por hoy. Sí, los códigos del scan, ¿estos en cuál carpetas que están? Acuérdense que todos estos códigos, En el Drive, ¿verdad? claro, todo esto está en Drive. Ustedes en el Drive del curso Ah, hay varias, no sé si lo encontré. hay varias subcarpetas. Hay una que es de código, hay una que es donde Ujú. están las láminas, otra donde están los códigos y otra donde ustedes dejan las tareas. Sí, sí, es la de no supervisadas, donde está Sí, ese en sí, particular. Ah, ok. sí. Y acuérdense de dejar las tareas en el Drive. Acuérdense, todavía a estas alturas hay algunos estudiantes que no dejan en el Drive las tareas. ¿Está claro? Por Sí. favor, dejen en el Drive las tareas. Yo ahí, primero porque eso les permite probar. Ahí tienen que dejar tanto los datasets como el código. Y les permite a ustedes probar en el mismo ambiente que voy a probar yo. Tienen hasta esa ventaja, que están probando en el mismo entorno que voy a probar yo. Bueno, a veces no me lo dejan ahí, te imagínense, o no me dejan los datos. Así que a estas alturas ya esto no debería estar ocurriendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, no tengo yo mucho más que comentar. Por mi Mm, lado, si no hay más comentarios o dudas, Yo solo tenía como una duda conceptual. dale, Eh, adelante, sí, que es el momento. entonces los gráficos, digamos, el ruido a qué corresponde, como datos que no se alinean a ningún criterio. ¿No repetime la pregunta? Digamos, en las gráficas, la parte del ruido, el ruido a qué comprende, a información que simplemente no se alinea a ningún criterio de clasificación. No, no. El ruido en general es un valor atípico. Un valor atípico es un ruido. Ah, ok. Un valor atípico es un ruido. Lo que pasa es que fíjense que el valor atípico, por ejemplo, cuando uno usa en las técnicas jerárquicas, ese valor atípico, la jerárquica no tiene ningún problema porque lo va a agrupar solito. Mm, Mientras que ese valor atípico, en el caso de, por ejemplo, Camin, lo va a tratar de agrupar en algún clúster, en alguno de los K-clúster que tenga. Y eso pues va a hacer que el centroide de ese clúster se va a mover mucho por ese valor atípico. Mientras que en el caso de DBSCAN, como ese valor atípico va a quedar como lejos de todos, pues va a quedar aislado. Entonces lo toma fácil. Entonces, la noción de ruido es un valor atípico, ah, ok. que en cada técnica, pues, tiene Afecta o una más. manera de tratar o genera un problema. Ah, ok. Pero es eso, es un valor atípico. Por eso les digo que como uno no sabe con qué técnica al final se va a quedar, cuando uno prepara los datos, pues trata los valores atípicos. Porque, por ejemplo, Ajá. si te quedas con Camin, si dejaste ese valor atípico, se va a estrellar. Pero uno no sabe originalmente si esa es la técnica adecuada. Entonces, por eso es que si uno supiera que con DBSCAN va a funcionar, pues uno no le parará los valores atípicos. Es como, es ese como de manera preventiva. Así es, exactamente, es una manera preventiva. ¿Ok? Ujú. Bueno, ok, ¿qué otro comentario? Bueno, si no hay más comentarios, me van comentando cualquier cosa, ¿vieron? Y Sí, si claro. no, pues nos vemos ya la Sí. semana que viene para entrar a la última unidad. Listo, muchachos. Perfecto, profe. Bueno, que descansen, que pasen una buena noche, que tengan
un fin de semana de inspiración para que hagan un buen trabajo. Acuérdense que el informe es tan importante como el cuaderno Júpiter. Documenten bien el cuaderno Júpiter, dejen todo el material en el Drive, pruébenlo ahí y, bueno, todas estas consideraciones que he hecho, tenganlas claras al momento de hacer el informe, que será exitoso de esa manera, ¿ok? Cualquier duda, me avisan, que yo siempre estoy leyendo mi correo electrónico, etcétera. ¿Está claro? Sí, claro. Sí, pero Bueno, bueno, gracias a ustedes. gracias, profe. Eso, ve.